1, 2, 3. Ahí está. Ya, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día. Bueno, el descriptor, o sea. ¿Qué pasó, Carla? Hola, profesor. Quería hacerle una consulta. En la clase pasada no dio ningún trabajo, ¿cierto? Es que no pude estar porque tuve mucho trabajo. No, no llevamos ningún trabajo. Ya, y con el tema del computador no le han dado ninguna solución. Lo que pasa es que intenté, pero no se puede. Incluso ya no tengo computador. El computador que tenía ya murió. Ahí vamos a ver las soluciones para la gente que no tiene computador. Si Ya, lo tiene ya, que hacer a profesor. mano, lo va a tener que hacer a mano. Ya, ¿Vale? profesor. Muchas gracias. Vale. Sí. Ya, chiquillos. Entonces, hoy ya, bueno, lo que te comentaba, ha cambiado un poco, cambió un poco el descriptor. Nos piden sí que en las primeras partes del curso hagamos una introducción fundamental de una cierta cantidad de horas para la parte teórica, para conocer algunos conceptos genéricos o generales de lo que es el dibujo y, bueno, su interpretación, ¿ya? Con respecto a lo que me preguntaba Carla, que es el tema del computador, las clases, obviamente, en las clases que se pueda ocupar el computador, lo vamos a usar y la gente que no, bueno, vamos a dar soluciones para los casos particulares. Y si tendrá que hacerlo a mano, bueno, tendrá que sentar sus planos o dibujos con un regla y papel, ¿ya? Recuerdo que igual el curso es de CAD, así que el curso igual se va a hacer en el programa a partir de una cierta fecha, ¿ya? De todas formas, chiquillos, creo que ese tema ya lo hemos conversado otras veces, las soluciones van a estar en el momento correspondiente cuando se evalúe, ¿cierto? Quién puede y quién no puede, ¿ya? Vale, ahora con respecto a lo que es el tema del objetivo del día de hoy, vamos a hablar unos aspectos generales, por ejemplo, el tema de los formatos. eh, Vamos a hablar también de lo que es la diferencia de los tipos de dibujos que existen, por ejemplo, qué es lo que es un boceto, qué es lo que es un croquis, diferencia, ¿ya? Y así también estandarizar y básicamente normalizar algunos conceptos o principios del dibujo, ya porque en el fondo el computador o el programa aguanta mucho, lo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente selectivos y ordenados para poder dibujar o hacer un plano de acuerdo al orden de, de lo que exige algún estándar normalizado, ¿ya? Eso se refiere principalmente en la normativa del sistema europeo, que es básicamente lo que vamos a trabajar nosotros ahora. ¿Ya? Así que como objetivo del día de hoy va a ser analizar los aspectos y parámetros generales del dibujo técnico asociados al uso de herramientas digitales. ¿Ya? Principalmente, chiquillos, lo que les mencionaba, tema formato, algún acercamiento a lo que son las diferencias entre los bocetos y los croquis, y también el dibujo por computadora, y por otra parte también eh, las líneas de los tipos de líneas que se ocupan en la figura, las acotaciones que se ocupan. En fin, vamos a partir desde el principio de lo más básico, chiquillos, pensando que no sabemos nada del dibujo, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver entonces, le mencionaba el tema del formato. El formato, chiquillos, hay distintos tipos. Yo creo que, bueno, por un formato uno puede pensar que el tamaño de una hoja. Dentro del programa uno igual lo puede setear o uno puede dibujar el formato, ¿cierto? A4 dentro del programa para poder dibujar al interior de ese recuadro, ¿cierto? O sea que en imprimirlo sea algo fácil, ¿cierto? De trabajar. Los formatos chiquillos de dibujo son de la serie A, la más utilizada, partiendo desde el A0, ¿ya? A y un 0, no es de A0, un A y un 0, que tiene alrededor de un metro cuadrado, ¿ya? No es de un metro por metro, tiene una pequeña variación. Ahora, dentro de esos chiquillos los formatos, está la 1, la 2, la 3, la 4, y formalmente el dibujo, o sea, el plano es como que lo doblaras por la mitad. Tiene un formato a cero, si tú lo doblas por la mitad, ¿ya? En función al largo, ¿ya? Tiene un formato a uno. Si doblas por la mitad de la uno, tiene un formato a 2. Por la mitad, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿ya? A eso es a lo que me refiero.
El acero obviamente no está representado en este dibujo, pero sería el doble, ¿cierto? Del acero, por allá. Entonces, en el fondo, si yo lo voy donando por la mitad, ¿cierto? El ancho del formato inicial, llamémoslo así, es el largo del formato que se crea o el formato siguiente. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo... Ah, espérate. Formas... ¿Por qué no puedo ingresar formas? Ahí está. Por ejemplo, si yo tengo este ancho que tengo acá, ¿cierto? Le voy a marcar con otro color porque no se ve nada. Como lo verde y un grosor un poco más grueso. Ya, supongamos que tengo ese ancho, que en el fondo vamos a hacer, la uno dice que tiene un ancho de 594. Ese 594, si de ancho, ¿cierto? Si yo lo doblo en función del largo, lo que mencionaba, la gente que no entienda el largo, bueno, el largo del formato es la parte más larga, ¿verdad? Que vendría siendo este de acá. Ahí, ahí está el largo. ¿Ya? Vamos a ponerlo color rojo para que pueda identificar el principio. Entonces, en el fondo, chiquillos, pues si yo tengo el ancho, que son 594 del formato A1, y el largo, que son 841, ¿ya? Básicamente, si lo doblo en función del largo, o sea, así que lo A1 lo tomo y lo doblo por la mitad, el ancho del formato A1 ahora pasa a ser el largo del formato A2, ¿ya? Si se fijan, 841 en función del formato siguiente, 594 del formato A1, 594 del formato siguiente, 420, 420, 297 y así sucesivamente, ¿ya? Ese es bueno el principio de los formatos. Ahora, a diferencia de las hojas, por ejemplo, que usted puede encontrar en alguna parte como el supermercado, o en una librería, la famosa resma, yo creo que todo el mundo alguna vez ha comprado una resma de hoja, ¿cierto? Hay distintos formatos, formato A4, formato carta y tamaño, ¿cómo se llama otro? Oficio. No hay problema, don Carlos, no se preocupe. Ahí sí. El formato carta, chiquillo, el formato oficio son para otras cosas, no son para dibujar, ¿ya? Aunque uno yo creo que generalmente el carta o el oficio es el que tiene en la casa. El A4 no pinta mucho. ¿Por qué? Porque no es para documentos formales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso, chiquillos? Que el carta oficio es para un documento, o sea, un papel notarial, o algún certificado, algún informe, por ejemplo. Obviamente el informe usted tendrá que entregarlo en documento carta u oficio. Para eso es, para escribir. Los otros son para formato de dibujo, ¿ya? Ahora, respecto a lo que mencionábamos recién, ¿cierto? El formato del papel, para que tengan una idea, ¿cierto? El A4 es de 210 por 297, que es lo mismo que te voy a decir acá. A4 210 por 297. Eso están en milímetros por si acaso, chiquillo, ¿ya? Para que no vayan a pensar que son centímetros, porque sería un papel de 2 metros, ¿ya? Profe, a mí en el colegio no hacían hacer formato A4, pero con nosotros teníamos que hacerlo y si nosotros nos pasábamos, no sé, por 1 centímetro, eran muy lesiados con eso y no teníamos que hacer todo de nuevo. Y teníamos que Sí, hacer pues. los márgenes y todo eso. Y los Sí, A4 pues. sirven como para hacer circuitos y cosas así, como plano. Claro, en el fondo para hacer algún dibujo técnico. Bien. A nosotros, bueno, a mí igual me hicieron el dibujo en la universidad, me lo hicieron a mano. Y yo tenía que, por ejemplo, definir el tema de los lápices, el ancho del lápiz era 0,9 con 2B, el otro era 0,5, el otro para líneas punteadas, líneas segmentadas, en fin. Aquí en el fondo eso es lo que se hace acá mismo, pero en el programa. ¿Ya? De todas formas, chiquillos, nosotros vamos a trabajar algunos conceptos básicos del dibujo, ¿cierto? Para que podamos entender para qué lo vamos a utilizar, más allá del tema de producción, más allá del tema de la necesidad propia, ¿cierto? Del día a día del AutoCAD en la pega, es también para cómo resolver ciertas cosas y cómo presentar quizá una petición formal para el requerimiento, no sé, pues de algún accesorio que nosotros queramos mandar a hacer, ¿ya? Ahí les voy a contar una pequeña historia que cuando mandamos a hacer unos accesorios. Bueno, ahí están las medidas. El tema del enmarcado, que es el que mencionaba don Carlos,
también se hacía a mano. En la actualidad hoy también lo podemos dejar en el mismo programa, ¿ya? Si lo que importa más a mí es el archivo que el papel. A no ser que sea una unidad, por ejemplo, ya, no sé, pues nosotros teníamos los planos impresos en la oficina cuando estaban, por ejemplo, los avances, el proyecto minero entero, donde estaban las unidades, por ejemplo, donde estaban los botaderos, donde está la planta, donde está la oficina, donde estábamos nosotros en ese momento. Y así tú lo podías ver en el plano, en eso que, en el, en la pared hay un, no sé cómo se llama, hay un mural, algo así, pero tiene otro nombre la oficina, ¿ya? Tiene un nombre técnico, no recuerdo cómo se llama, pero ahí lo ponía, ¿ya? Y bueno, en la parte de los planificadores también está lleno de planos, ¿cierto? Porque ya quieren mostrar también lo que saben hacer, ¿ya? Pero en sí, más lo que se ocupa del archivo, por ejemplo, que me manden un plano, yo veo cuánto es el avance diario, cuánto se avanzó, cuántos metros corrimos, ¿cierto? Em, y de ahí yo puedo saber, por ejemplo, cuánto tonelaje estoy sacando del tiro perdón, de la tronadura, ¿cierto? Que se hizo ese día, cuántos metros cúbicos, cuántos camiones voy a ocupar, ¿cierto? Más que nada para planificar de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿qué va en el famoso recuadro, en el rótulo, en el cuadro informativo? En fin, tiene distintos nombres, ¿ya? Y no me voy a hacer que le digan de una forma, ¿ya? Distintas personas obviamente le pueden decir de distintas formas. Yo le digo recuadro simplemente o el rótulo, ¿cierto? Que es básicamente donde va la información de quién hizo el documento. ¿Qué información va? Bueno, el nombre del dibujo, por ejemplo, la escala que tiene, si es una escala 1:1, una escala de ampliación, una escala de reducción, ¿ya? Eso se lo voy a explicar al final, que tengo la parte de la escala, ¿cierto? Que en el fondo eh, muchas veces cuesta esa parte, ¿ya? Pero realmente es súper sencilla. Sí, acá en los documentos o los dibujos generalmente nosotros no trabajamos con las unidades en el dibujo. Abajo, en el mismo cuadro de información, aparecen las unidades, ¿ya? Y ahí donde, por ejemplo, tú te puedes encontrar que, no sé, pues, una unidad tenga 2100. Entonces ya son 2100, ¿qué? Metros, centímetros, milímetros. Bueno, dependiendo del dibujo, uno igual puede interpretar a qué se refiere la unidad, ¿ya? Así que no se asusten si es que no aparecen las unidades. Cuando generalmente se hacen estos planos, dice un referente en el mismo cuadro, una observación, ¿cierto? La medida o el dibujo está realizado, ¿cierto? En unidades milimétricas o en unidades de centímetros. Ya, dale, entonces todo lo que aparezca en el dibujo son centímetros. Ya, entonces un poco más sencillo. Bueno, la escala del dibujo, tu respectivo nombre y apellido, ¿cierto? Nombre del instituto o de la empresa en el caso que ya estén trabajando en una empresa, ¿cierto? De dibujo eh, o de ingeniería, ¿cierto? Complementando la parte del proyectista y obviamente la fecha que se realizó. También lo que se abarca dice el número del dibujo, o sea, usted puede decir, bueno, profe, ¿cómo puedo hacerle el número del dibujo? Sí, el número, lo que pasa es que hay planos que tienen más de una hoja, ¿ya? Entonces, para no imprimir, no sé, la empresa que no tienen plotter, el plotter es la impresora esa grande para imprimir planos. Entonces se segmentan, ¿cierto? Y se emiten seis hojas, por ejemplo. Si usted tiene que ponerle, por ejemplo, lámina 1 de 6, lámina 2 de 6, ¿ya? O simplemente hoja 1 de 6, en fin, ¿ya? Eso es simplemente. Más o menos, chiquillos, esta es la dimensión que tiene. Si se fijan, lo que hablaba recién Carlos, que él hacía los recuadros a mano, ese es el formato estándar que se ocupa el más básico, ¿ya? Nombre del dibujo, incluso hay algunos viejos que te hacen hacer hasta las letras con un hormógrafo, ¿cierto? Son esas reglas que tienen letras, ¿ya? Que yo creo que Sí, nos suelen alguna vez, hacer con cierta letra y con cierto tipo de centímetros. claro, Y no era el nombre entero, sino que era como la inicial, punto y el apellido. ya. Ya, sí, hay distintos tipos de normalizaciones para eso, o estandarizaciones. Nosotros lo hacíamos con un hormógrafo, que es una regla con letras, ¿cierto? Así como una regla de esas reglas de escolares, pues tenían letras. Y teníamos que escribir, ¿cierto? Con un cierto tipo de letra, con un cierto tipo de lápiz, en fin. Si se fijan, chiquillos, este es de 100
40 y 50, tengo 190, ¿cierto? ¿Eso qué son? Milímetros, ¿cierto? Si fuesen centímetros serían 1,90 m, ¿cierto? Entonces yo sé que son 19 centímetros aproximadamente, porque son 190 milímetros. No les voy a enseñar a pasar de milímetros a centímetros, supongo que eso lo deben saber. ¿Ya? Entonces en el fondo tengo los 40, los 100, los 50, los sumos son 190, y si es por un formato A4, el formato A4 ¿cuánto tenía? 210 de ancho. A4, 210 de ancho. ¿Qué significa eso? Que tengo 1 centímetro para allá y 1 centímetro para allá. ¿Ya? Entonces el borde del dibujo, que es el primero que uno hace, que es el recuadro, es de 1 centímetro. Y después uno toma 15 hacia arriba, 1,5 centímetros, y a la línea, ¿cierto? Ahora, si quieren, por supuesto, por el tema para practicar y más o menos cómo se distribuye esto en el formato A4, también lo podrían hacer, ¿ya? O por último, si aquí no es necesario, chiquillos, que acá, mira, chiquillos, nadie, no es un tema, nosotros nos buscamos paisajistas, ¿ya? Nosotros no estamos buscando gente que después diga, no, profe, que yo soy malo para el dibujo. Sí, pero hay que trabajar con regla y lápiz nomás, ¿ya? No hay que hacer sombras, ni achurados, ni cosas muy complejas. Hay que hacer líneas rectas, prismas y círculos cuadrados, ¿ya? Así que por eso de alguna forma igual también se podría trabajar en papel, no hay ningún problema. Entonces, bueno, sigamos nombre del dibujo. Aquí está el logo de NACAP, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de un poquito de las vistas, que es algo quizás un poco complejo para algunos, porque cuesta un poco interiorizarse con esto, con esta, no quiero decir vistas, pero con estas proyecciones, llamémoslas así, ¿ya? Que básicamente son planos. Nosotros no vamos a dibujar en 3D, chicos, vamos a dibujar solamente en 2D, ¿ya? Y vamos a dibujar planos, ¿ya? A través de una imagen, o sea, a través de un dibujo, por ejemplo, de un cubo con cortes, em, de algún prisma, ¿cierto? De alguna, vamos a sacar distintas figuras y las vamos a proyectar, ¿ya? Dentro de esa proyección, que se llaman vistas isométricas, ¿ya? Ahí lo voy a presentar alguna después. Ahí se la voy a ver cómo, enseñar cómo se trabajan. Pero en el fondo hay tres vistas clásicas. La vista que se llama alzado, que tú la defines inicialmente porque es la que tiene mayor información. El perfil y la planta, ¿ya? A mí me costó un poco entender eso porque realmente nunca me hablan de la planta, y yo no sabía lo que era la vista planta. ¿Ya? Para mí la planta era que el dibujo yo lo mirara por abajo, ¿ya? Y no, el dibujo se mira desde arriba, ¿ya? Desde arriba en el plan, en el modelo se puede ubicar abajo, ¿ya? Eso lo voy a explicar con más detalle. Hay un tema enredado acá que dice que el perfil izquierdo se escribe a la derecha y el perfil derecho se muestra a la izquierda. Ya, pero yo se lo voy a explicar ahí para que lo entiendan. Ya, la vista dice todas las vistas y objetos tienen vistas diferentes: alzado, planta, lateral o perfil derecho, lateral o perfil izquierdo, vista posterior y vista inferior. ¿Ya? ¿Hay alguien que no entienda el tema de la vista planta o el perfil? ¿Nadie? Yo no comprendo todavía. Ya. Ahora se lo voy a explicar. La vista, chiquillos, bueno, voy a copiar esto en mi pizarra. Voy a ver cómo puedo... Eh, estaba buscando el tema de... ¿Alguien sabe si un tablet puede servir como tableta digitalizadora? ¿Nadie sabe? Bueno, chiquillos, mira. Este es un clásico dibujo que es lo que vamos a empezar a trabajar nosotros, ¿ya? La vista planta, imagínense, a ver, este mismo dibujo. Yo lo puedo mirar de distintos puntos. La idea así es, imagínate que el objeto está fijo y yo soy el que me voy a mover alrededor de él, porque creo que así es un poco más fácil de entenderlo. Si yo lo miro de frente, ¿cierto? Esto hay que pensar que yo lo estoy mirando en 2 dimensiones nomás, ¿ya? No en 3 dimensiones. Si lo miro en 2 dimensiones, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cuál es el perfil, por ejemplo? ¿Cuál es la planta? En fin. El alzado siempre es la que te muestra la mayor cantidad de información, ¿ya?
Entonces, en ese caso, vamos a hacer algo práctico donde espero que se comprenda. Por ejemplo, si yo me parara acá, ¿ya? Aquí estoy yo. Ya ahí estoy flaco, ahora estoy más guatón. Si yo me pongo acá, por ejemplo, ¿ya? Y veo haciendo la flecha hacia allá, ¿cierto? Realmente me quiero abrirle esa flecha. Bueno, la flecha que está ahí, ahí. Yo veo este dibujo, ¿cierto? Y en el fondo, ¿qué voy a ver? No veo profundidad, recuerden. Veo solamente en 2 dimensiones. Yo voy a ver que está ese cuadrado ahí, ¿cierto? Ese cuadrado que está ahí. Este cuadrado que está acá. Bueno, ahí está proyectado en todo caso, pero ese que está aquí, ¿cierto? Que podría seguir para acá y después para acá. Voy a ver este que está acá, ¿cierto? ¿Esta línea la veo? No, no la veo, porque es la misma que está aquí arriba. Se junta con esa y con esa. Y adicionalmente después tengo la otra vista, que en el fondo tengo toda esta vista que está acá. Toda la parte frontal, llamémoslo así. Entonces, eso, si yo lo mirara de frente, en algún dibujo va a ser aquí. Este cuadrado que está aquí, ¿cierto? Está ahí. El 1 va a ser este, ¿cierto? El 2 va a ser ese de allá, no sé, aquí está el 2, ¿cierto? El 2, el 3 que está acá, que va a ser este que está aquí, y la unidad número 4 que va a estar acá, ¿ya? Ahí, ahí. Entonces, ese es el traspaso de vista que nosotros vamos a empezar a tener que trabajar, chiquillos. Pasar de vista en 3D, que es este monito, ¿ya? ¿Dónde está mi cursor? Ahí. Entre este monito, vamos a tener que pasarlo a esa vista. Claro, es la que presenta la mayor información. En este caso, el alzado y la planta son iguales, porque si yo lo miro desde arriba o desde el frente, la información es la misma que yo voy a ver. ¿Ya? El perfil izquierdo, ¿ya? Si se fijan acá, tengo 2 rectángulos. Voy a hacer los dos, a ver si me queda un poquito. No, no me va a quedar bueno. Vamos a hacerlo un poquito más grueso esto. A ver si me lo sale ahora. Espérate, ahí. Este perfil que está ahí, ¿cierto? Tengo uno ahí. Y el otro lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar azul. Acá. En el perfil, que este es el perfil izquierdo, se escribe en el lado derecho, no sé si me entienden. Si yo, porque ahora, por ejemplo, yo ya no voy a estar ahí, ¿cierto? Ahora voy a estar acá, mirándolo desde este punto. Entonces el perfil del lado izquierdo del dibujo se escribe en el lado derecho del plano, llamémoslo así. Ya se escribe en el fondo. Es como que todo lo empujaras. Desde donde lo miras, lo empujas. Es como que ya estoy en el lado izquierdo y miro para la derecha. Eso Claro, es. pues, estoy en el lado izquierdo, ¿cierto? Y lo proyecto hacia el lado, hacia el fondo, hacia el lado derecho. Entonces, en el fondo, si se fijan acá, chiquillos, este tiene un error porque punto 1 debería ser así. Ahí. Ahí debería ser. ¿Ya? Lo puse así para que veamos cachar la diferencia. Si se fijan, ese perfil que está ahí, el perfil izquierdo, ¿cierto? Es básicamente este que está acá. Ese que está ahí, el dibujo de la proyección, ¿cierto? Y el otro que viene siendo este que viene siendo la parte de abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué debería pasar? En el fondo, aquí al medio, igual de, por ejemplo, esta línea que va ahí, que va hacia abajo, ¿cierto? Que es parte de ese cubo del medio, igual debería proyectarse acá, ahí. ¿Ya? Y si se fijan, ahí está. Ahí, ahí, y aquí está la otra. Que básicamente yo no la veo, pero sí estoy indicando que ahí hay un corte. ¿Ya? Bueno, ese es un primer acercamiento. Vamos a trabajar esta parte porque yo sé que no es muy amigable. ¿Ya? Y obviamente después si lo miras desde arriba, ¿qué vas a ver? Es básicamente lo mismo. Tiene un cuadrado acá, por ejemplo, que vendría siendo este cuadrado morado, ¿cierto? Vamos a pintarlo así para ser un poco más rápido, que va a ser este cuadrado que está aquí, ¿cierto? Este cuadrado del medio va a ser el cuadrado naranjo, ¿cierto? Que va a ser ese cuadrito que se ve ahí con suerte, ¿cierto? Y después podríamos tener otro color que no me quedan, este amarillo, no, celeste, que va a ser toda esta parte que está acá.
casi igual a la vista del alzado. Y ese celeste que está ahí, ¿cierto? Que toda esa planta es la que se ve acá. ¿Ya? Algo así, mano, lo que nosotros empezamos a trabajar. Ahora, de todas formas, chiquillo, usted, mira, por ejemplo, puede poner vistas isométricas en Google, isométricas, y van a aparecer hartas. ¿Ya? De todas formas, nosotros vamos a hacer quizás alguna guía o algo así para poder ir dándole vida un poco más a esto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice el proceso al revés. Del alzado, perfil y planta hace el dibujo que yo te estoy mencionando. Entonces usted, por ejemplo, podríamos hacerlo, ¿eh? A ver si resulta. Esto no lo tenía planificado, chicos, pero vamos a ver si... Ya, aquí está un poco más grande, se ve un poquito mejor. Si yo miro desde acá, partamos de este punto. Si yo estoy mirando de este punto que está aquí, ¿cierto? Indica la flecha, ¿ya? Me dice, mira viejo, tenéis que... Esto que está ahí es tu alzado. Eso es lo primero que tengo que pensar. Por donde yo empiezo la... Espérenme, chicos. Ahora sí. Donde yo empiezo a mirar, siempre el alzado, ¿ya? Porque es la que se supone que es la que presenta la mayor cantidad de información. Entonces, vale, voy a hacer el primero el alzado. Entonces, ¿qué dice el alzado? Mira, viejo, tenéis que hacer esto. Una raya hacia arriba, ahí. Después, si son dos para el lado, dos para allá y una para arriba. Ya. Y ahí después tengo que cerrar, no. ¿Ya? Cierro ahí el dibujo. El perfil, que viene siendo esta cara que está acá, le voy a poner el perfil con color verde, ¿ya? Dice que es así, así, acá. ¿Cierto? Voy a hacer este que está ahí fuera primero. Ahí. Y ahí. Ahí tengo el perfil. Me falta este, ¿cierto? Ese que está ahí me falta. Entonces lo voy a hacer acá. Ahí. Chuta. No sé dónde llegará porque básicamente el que me va a dar eso va a ser el de arriba. Y el alzado, que es la planta, ¿cierto? Voy a ponerlo de color naranjo. Planta. Vamos a sacar eso ahí porque derechos de autor. Y en la parte de arriba tengo este que está aquí arriba, ¿cierto? Chuta, me queda un poco chueco. Bueno, está todo chueco en realidad, pero el mouse es un poco difícil. Ahí, ¿viste? Tengo ese ahí y tengo el otro por acá. Me lleva el chanfle acá. Ahí, ¿cierto? Ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan acá, estas vistas que tengo acá, no tengo cómo juntarlas. No sé qué es lo que me está diciendo el dibujo. Es fácil. Esa vista que está desde arriba, ¿cierto? Que está proyectada, que vendría siendo esta que está aquí, esta que está ahí. Tengo que juntarla con esa. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el cubo. Entonces, en el fondo, esa línea naranja arriba no va, va aquí abajo. Entonces, vamos a hacer la proyección, ¿cierto? Hacia esta, primero que nada, hacia abajo. Acá hacia abajo. Después vamos a editar. Esta la vamos a borrar. Vamos a partir por acá. Antes se podía agrandarla, como ahora no se puede agrandar la cuestión. Vamos a borrar esta línea que está aquí. Buena, borre caleta. Ahí. Supongamos que ya está full borrado. Ya, ahí. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es pensar en esto. La proyección hacia abajo. Me junto con el de acá. ¿Cierto? Ahí. ¿Ya? Y ese, obviamente, tiene que estar hacia abajo también. Está el verde. Este lo proyecto hacia allá. El verde lo vamos a proyectar hacia allá. No sé si están entendiendo, pero no. A mí me gusta esta parte. Encuentro que igual es complicado. Ya, ahí tenemos uno. ¿Cierto? Vamos a hacer igual este de acá arriba porque si no nos vamos a perder. Ya, ahí son. Ahí. Profe, Au. ya me perdí en el rompecabezas. Pucha. Profe, yo igual. Yo tuve la comprensión de entenderlo. Cuenta, pero sí se entiende. Ya, ya, pero más o menos ese es la pega que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, acá lo que podríamos hacer es tirar ese verde para allá, ¿cierto? Este rojo para acá
¿cierto? Ah, y aquí me equivoqué también. Este llega hasta abajo. Ahí. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? El dibujo, pues, es la proyección de la vista que tenemos que trabajar nosotros. Ahí, ahí y ahí. Ahí está. Ese es el dibujo que es AU. O sea, más que nada lo que hay que identificar cuando uno ve en perfil, alzado, planta y el resto de vistas que hay. Más que nada saber identificar las líneas y como Claro, la claro. profundidad de cada visión que uno... Voy a hacer un paso a paso para que lo vayamos viendo porque creo que esta forma no prendió. No funcionó muy bien. Pero si se fijan, igual se trata de hacer el cubo acá. ¿Ya? Lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, solamente es con las proyecciones. Ahí está el cubo, ¿ya? En la parte de arriba, ¿cierto? En el fondo, si yo lo miro de arriba, ¿qué es lo que veo? Esto, pues mira. Si lo miro desde arriba, yo veo este que está aquí, ¿cierto? Y este que está acá. Esos son los dos que yo voy a ver. Y si yo pongo la vista en planta, ¿cierto? Chuta. Este que está aquí, este que está acá. Y el otro que yo veo también, por ejemplo, podría ser... Ya, ¿saben qué? Mejor lo dejamos hasta ahí. Voy a preparar algo mejor para... Quería ver si se entendía. ¿Ya? Pero bueno, algo por haber entrado. ¿Ya? Pero básicamente eso. Si el tema es cómo lo miremos. A ver. No, no vamos a hacer. Bueno, podría hacer. No, filo. Sigamos o no. ¿Ya? Veamos después, esto lo vamos a ver con más calma y bueno, vamos a hacer otro ejemplo, una guía también para ir desarrollando un poco esta arte. Pero no es fácil, ¿ya? No es fácil. Así que hay que tener abrir harto la cabeza para poder entender algunas cositas. Cuesta, chicos, a mí me costó N, ¿ya? Y lamentablemente hay gente que no se les da, ¿ya? Por eso obviamente hay que tener el criterio para poder quizás darle más oportunidad a la gente que realmente le cuesta esa parte porque realmente, chicos, es complejo. Ya, vale. Veo una vista de planta, que es la vista desde abajo, ¿ya? Profe, ¿puedo decir algo? Dígame. No, yo jugué una vez un juego que es como un plástico, tenía una forma rara. Y al correrlo por la ¿Ya? luz va cambiando la forma. Por ejemplo, podía ser un conejo, podía ser un caballo, un barco. Pero así, dependiendo de la forma como movíamos el objeto, podríamos tener un tipo de vista. Ah, Tal vez esto va también el trabajo. O sea, ¿sí? lo que nos quiere explicar. ¿Sí? Sí, Ya. algo parecido. O sea, en el fondo, hay que pensar, chiquillos, que mira, si yo tengo un dado, ¿ya? Si yo tengo un dado o un cubo, por donde hablemos de un cubo Rubik's independientemente del color, por donde yo lo mire, el cubo es igual, ¿por cierto? No sé qué pasa si a ese cubo yo le empiezo a sacar piezas y le saco, no sé, de las, ¿cuántas son? ¿Cuántas piezas son? Son 1, 2, 3, 4, son 9, 9 por 3, 27. Son 27 cubitos chicos, ¿cierto? Que componen el cubo Rubik's. Si yo saco una pieza, por ejemplo, y yo lo miro desde arriba, voy a ver igual el cubo Rubik's. Porque no voy a cachar que le falta una pieza, pensando que no tiene el color. Si yo saco dos piezas, mirándolo desde arriba, quizás tampoco lo voy a ver. Pero si ya me cambio a la vista en perfil o a la vista en planta, que yo tengo que definir al menos una, obviamente ya lo voy a empezar a ver. ¿Ya? Así que ahí vamos a ir trabajando, ya al menos ya sé lo que vamos a hacer la próxima clase, full de esta vista isométrica para que vayamos entendiendo bien la idea. ¿Ya? Vista en perfil, chiquillos, que es básicamente lo que hablábamos, el perfil es como que te miren por el lado, ¿ya? Si tú tienes, no sé, por una bicicleta, es mirar la bicicleta por el lado, ¿ya? A no ser que tú definas que esa es tu planta o ese es tu alzado, en fin, ¿ya? El perfil viene siendo
la vista de lado, la vista de frente, en este caso podría ser el alzado, y la vista de arriba en la planta. Ya, pero depende mucho, chiquillos, de lo que ustedes definan como planta, ya, porque no todos obviamente pensamos igual y perdón, que volví a leer la respuesta de don Héctor, que dice, que ya había entendido. Supongo que bien fue irónico, pero bueno. Eh, No, fue en serio, profe. ya. Yo pensé que habiendo los monos dijo, no, aquí no cachamos nada. Ya, pero bien, qué bueno que al menos alguien entendió un poquito. Chiquillos, esto depende mucho de quién lo vea, porque en el fondo no todos pensamos iguales y no todos podemos ver el mismo dibujo. Y eso es un punto importante en este curso, chiquillos, porque cuando uno hace estos cursos viejos antiguos, ya no viejo antiguo que mi profesor tenía como, no sé, muchos años, el viejo piensa que tú tenés que tú vayas a ver igual que él, y realmente no. Ya, aquí todos podemos ver cosas diferentes. La idea es que obviamente se entienda el principio y el concepto de lo que estamos buscando. Es por eso que nosotros tenemos que definir y saber definir qué cosas, las tres vistas al menos del sistema europeo: el alzado, el perfil y la planta. Ahora, se puede cambiar el alzado con la planta, el alzado con el perfil, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Tienen que entender, chicos, que tampoco nosotros vamos a hacer dibujos así, ¿ya? Nosotros vamos a sacar solamente las vistas, ¿ya? O al revés, como se hizo recién en este dibujo maravilloso, ¿cierto? Podríamos hacerlo al revés, de las caras, ¿cierto? Hacer un dibujo en 3 dimensiones. Pero creo que es más fácil descomponer y después vamos a componer para hacer el monito, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden leer, ¿cierto? Después que básicamente el sistema europeo, y esto se puede cambiar. Alzado con el perfil, alzado con la planta, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación. Tipo de líneas normalizadas, chiquillos, y aquí es complejo porque como el computador aguanta todo, o sea, el software tú le puedes hacer una línea continua pensando que es una extensión de una cota, un auxiliar de cota, el computador lo va a hacer. Por eso es que hay que ser selectivo en el momento, ¿cierto?, de saber qué va con qué cosa. La línea gruesa, la línea continua y las líneas delgadas, por ejemplo, perdón, las líneas continuas gruesas y continuas delgadas, se ocupan principalmente las gruesas para hacer los contornos y las aristas que son visibles, ¿ya? De alguna pieza que estemos dibujando. Y las líneas continuas delgadas, ¿cierto? Se usa principalmente para las líneas de cota, las auxiliares de cota, los rayados, los achurados, las roturas, por ejemplo. Hay distintas formas de representarlo, ¿ya? El tema es que se entienda, ¿cierto?, que hay distintos tipos de líneas, al igual que con las líneas segmentadas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos líneas discontinuas, que son las famosas líneas de segmento, que está la de trazo gruesa. Se utiliza eso para dibujar la arista oculta, que en el caso, por ejemplo, del primer dibujo que hicimos, le faltaba una línea, ¿cierto? Si yo los veo de un perfil o de frente, quizás no voy a ver sacados que tiene esto, ¿ya? Cortes que se llaman. A lo mejor no voy a ver, pero sí tengo que informar que ahí, por algún espacio, pasa un corte en la proyección del dibujo, ¿ya? Así que es un poco complejo, pero lo vamos entendiendo de a poco, ¿ya? Hay que dar una oportunidad. Por ejemplo, lo que se ve acá, voy a agrandar un poquito este mono. Si yo, por ejemplo, proyecto, yo me pongo a ver desde este punto de vista, ¿cierto? Y yo proyecto hacia el fondo, ¿qué me dice este dibujo que está aquí el perfil? Que aquí, en esta línea que está ahí, y en esa línea que está ahí, hay un corte. ¿Cuál es ese corte? El que está ahí. Por ejemplo, ese corte viene siendo el que está ahí. Pues aquí no me deja meterlo muy ahí. Que es producto de ese corte. Entonces, ese, si yo el proyecto, que vaya atrás. El dibujo de atrás me está indicando que por ahí al medio hay un corte. Al igual que ese que está ahí. ¿Ya? Que está aquí podría ser al otro litro ahí. Ese que está ahí es ese corte que me ves ahí. ¿Ya? Si en el fondo se vea o no se vea, yo en el dibujo igual tengo que informar que hay un corte que se está desarrollando. ¿Ya? Línea continua, línea gruesa, excelente, gracias don Cristian. Y lo otro, chiquillos, es que línea de trazo puntos que se ocupa generalmente para ejes de simetría, ¿ya? El eje de simetría, chiquillos, es un eje, una línea que se supone que para los dos lados es el mismo dibujo o la misma figura, ¿ya? Si yo corto un círculo, si tengo un círculo, por ejemplo, y lo corto por la mitad con una línea segmentada, quiere decir que el círculo, el semicírculo que está hacia el lado izquierdo, es igual al de la derecha.
Y si lo puedo hacer otra vez al medio, y quiere decir que obviamente em, la parte de arriba es igual a la de abajo, entonces la cuarta parte del círculo, por ejemplo, es igual a toda la otra. ¿Para qué me sirve eso? Cuando yo tengo, por ejemplo, dibujos complejos, dibujos repetitivos, yo puedo dibujar una cuarta parte solamente del dibujo, ¿ya? Al dibujar una cuarta, por ejemplo, me mandan a hacer, no sé, pues, dibujar o a digitalizar la llanta de un camión de extracción para tantas toneladas. Y tú veis el diseño, ¿cierto? Lo puedes analizar, pero básicamente puedes hacer la cuarta parte. Con ese después lo copias, lo rotas, ¿cierto? Lo giras, ¿cierto? Y lo vas pegando y te queda el dibujo íntegro y dibujaste una cuarta parte nomás, ¿ya? Para eso son los ejes de simetría. Para saber también que la mitad de arriba es la mitad de abajo. ¿Cómo se hacen los dibujos? O sea, ¿cuáles son los tipos de dibujos, chiquillos? Tenemos el boceto, el croquis y el trabajo ya digitalizado. Vamos a dejarlo así, ¿ya? El boceto es un trabajo a mano alzada, que es como una especie de boceto, pues ya, como una idea inicial de algún dibujo. Ahora, obviamente, se entenderá que cuando uno ocupa estos conceptos de boceto, nosotros una vez en la pega lo usamos, porque nos faltaba, bueno, nosotros compramos unos ventiladores, ¿ya? Los ventiladores de las máquinas, o sea, los ventiladores de la galería, chiquillos, ventiladores de minería subterránea, no ventiladores de esos que están en la oficina, ¿ya? O no, es un ventilador de minería. Eran ventiladores chiquititos, eran de 90 centímetros más o menos de diámetro por 1 metro de largo, ¿ya? O 1,20 m, no me acuerdo exactamente. El tema es que nosotros recibimos los ventiladores y no los pudimos instalar porque no venían con los soportes para colgarlos al techo. Y el fabricante, bueno, no mandó los soportes, los pedimos y se demoraron aproximadamente casi un mes en llegar, porque eran unos ventiladores italianos. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tuvimos que diseñar, ¿cierto? Algún soporte para poder, ¿cierto? Colgarlo a la parte de arriba de la galería, que se llama corona, ¿ya? No con una cerveza, sino que corona con la parte de arriba de la galería, ¿ya? La parte de al lado se llama caja y la parte de abajo se llama zapatera, para que ustedes lo entiendan. Si hablamos de cajas, de corona, de zapatera, se nos referimos que estamos en un túnel. Imagínense que todo el techo se llama corona, la parte de los lados son las cajas y la parte de abajo, ¿cierto? Es la zapatera, ¿ya? Entonces, tuvimos que diseñar, hacer un pequeño dibujito, ¿cierto? Bueno, una idea, después lo mandamos a digitalizar, después mi jefe lo aprobó, ¿cierto? Y bueno, fuimos todo parte después de la instalación, lo mandamos a fabricar, el jefe firmó después, ya porque nosotros no firmamos, él firmaba, autorizó la pega y se mandaban a hacer. Se mandaron como 5 o 6 días en traerlo. Lo rico es que igual pudimos solucionar el problema y pudimos traer los ventiladores, que era la pega que teníamos que hacer. No está claro, no te poní, bueno, ¿sabes qué? Bueno, lamentablemente el fabricante dijo que iba a mandar las cuestiones en un mes más y que hay que esperar, ¿no? Claro, pero tenía aislada toda la zona porque no le podéis poner aire, ¿ya? Entonces, a través de un boceto, después de un croquis, llegamos a entender la diferencia, llegamos a una digitalización, ¿cierto? Y lo tuvimos que mandar a fabricar. Igual es entretenido cuando tú veías con un plano que hiciste tú, después lo veis construido, con las medidas y todo el cuento, ¿ya? Ahora se van a hacer a empresas que se dediquen a la fabricación de piezas eh, milimétricas, o sea, a exactitud de milímetros, ¿ya? Cortan con un router, con un CNC, una cuestión bien encachada. Bueno, entonces el boceto básicamente, aquí da lo mismo, las medidas, no tiene medida, no tiene proporción, ¿cierto? Es básicamente un mono, ¿ya? Llamémoslo así, un dibujo en el papel, una idea. Aquí hay unos bocetos que yo hice hace un tiempo atrás. No, mentira. Lo hizo un viejo que le pega bien al dibujo. Eh, si se fijan ahí, ese de al medio tiene un eje de simetría, ¿cierto? Pero lo importante es que el boceto no tiene medida. No tiene escala, no tiene quién lo hizo. Bueno, ahí sí tiene quién lo hizo. Pero no tiene mayor información. Esa es la diferencia que tiene con el croquis, chillo, ¿ya? El croquis tiene proporción, está, por ejemplo, con medida. Ahora, voy a explicar el croquis ahora. El croquis también es un dibujo a mano alzada, ¿ya? Que igual, por ejemplo, no requiere útiles de dibujo. Si yo llamo a útil de dibujo a una regla y un lápiz. Uno con el regla y un lápiz puede empezar a dibujar algo un poco más técnico. ¿Por qué? Porque tenéis la medida, ¿cierto? Podéis empezar a hacerlo
proporcional, ¿cierto? El tema es que el croquis, por ejemplo, lo que sí tiene que llevar son medidas y tiene que ser más o menos proporcional. Ahora, no importa si el dibujo, por ejemplo, ya, yo tengo esto, algo así tuvimos que hacer nosotros, no se imaginen un soporte con pivote y cosas así. ¿Ya? O sea, sí tenía un pequeño pivote, pero no algo tan complejo, ¿ya? Para cuando levantamos los ventiladores. Por ejemplo, si te fijas acá, esa letra es totalmente escrita a mano, ¿ya? ¿Cuál es la gracia que tiene esto? Que está proporcional a lo que podría ser la realidad. Por ejemplo, a lo mejor esos 100 que aparecen ahí, que deben ser, obviamente son milímetros, ya no van a ser metros, ni menos centímetros, porque sería una altura de 1 metro, o quizás puede ser 1 metro, no tengo idea, ya no dice. Si yo, por ejemplo, solo midiera realmente en el papel, bueno, si yo lo mido ahora, con mi regla, ¿cierto? Tiene 5 centímetros. Y dice el viejo que está haciendo de 100. Es la gracia del croquis, que solamente marca una proporcionalidad, ¿ya? No significa que usted lo tiene que dibujar en el papel con las medidas. No. Usted hace un boceto, ¿cierto? Más o menos proporcional, ¿cierto? Si no sé, pues si esta pieza es de 100 y la otra pieza es de 70, que la de 100 sea el dibujo más grande que la de 70. ¿Ya? Sí es importante que venga con medida. ¿Ya? Ese es más o menos el origen del croquis. ¿Ya? Un poco de trabajo más sofisticado, pero sin también elementos de dibujo. Y el último, el famoso dibujo delineado, ¿cierto? Que ya tenemos dibujo asistido por CAD. Ese es un rasgo, chicos, que alguna vez encontré en internet, no lo he hecho yo. Sí, obviamente lo sé hacer, pero no en el AutoCAD, se hacen en programas de minería, ¿ya? Para obviamente envolver todo lo que es el cuerpo mineralizado, ¿cierto? Y puede ser una respectiva planificación de extracción. Pero sí se pasan al CAD para poder manipularlo, porque es un poco más fácil, ¿ya? Es más fácil manipular en el CAD que en los programas de minería. Por ejemplo, si quieres apagar algunas layers que son como, no sé, pues yo quiero que todas estas líneas que están en color verde sean, no sé, pues las líneas verticales, las otras son las líneas horizontales. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, solamente líneas verticales, apago todo lo otro. Entonces me quedan solamente las líneas verticales en el modelo. Para mí es un poco, para la gente en general que trabaja en la minería, es más fácil mover el CAD que mover los otros mismos programas. ¿Ya? Y aparte que en el CAD también los puede imprimir, los puede mandar la información general en el rótulo de abajo, ¿cierto? Todo eso se puede desarrollar. Ahora, para el tema de la realización de croquis, chiquillos, bueno, este es un breve instructivo, no es nada de otro mundo, simplemente tienen que empezar a identificar cuáles son las figuras que componen el objeto que usted quiera dibujar. Por ejemplo, pensemos en eso. Yo sé que acá, por ejemplo, hay un círculo de un radio 60, ¿ya? 6 centímetros, ¿cierto? El grande. Y bueno, está alargado y cortado, ¿cierto? En forma como un rectángulo, lo está proyectado hacia abajo. Entonces yo de alguna forma empiezo a mirar cuáles son los prismas, por ejemplo, las figuras geométricas que van dibujando, o sea, que van componiendo el objeto, ¿ya? Eso es más o menos la idea. Por eso que se habla un poco de prismas, ¿cierto? Ver cilindros, ver cubos, cuadrado, triángulo y empezar a proyectar, ¿ya? No es muy difícil, solamente hay que tomar un papel y un lápiz y empezar a hacer los dibujos, ¿ya? Después lo que se ve un poco lo que es la representación técnica, ¿cierto? Si se calculan las proporciones, se eligen las vistas a presentar, obviamente yo tengo que si yo quiero hacer un dibujo, tengo que empezar a moverlo, ¿cierto? Hasta que diga, mira, este lado es el que se ve, que tiene mayor información, porque se ven los cortes transversales, porque se ve este espacio que no se ve de todas partes, ¿cierto? En fin, ese es mi alzado. Después veo y en base al alzado lo giro, perfil, planto, dale. Y empiezo a hacer el dibujo, ¿ya? Sobre todo a medir un poco las proporciones. Y hay que tener cuidado porque a veces cuando uno tira un dibujo es ya, este mono es de 70, después va a ser otro mono, el otro de 80, pero ¿cómo? Si en el fondo el 70 debe ser más chico que el de 80 y es 3 veces más grande, en fin. La idea es que la proporcionalidad, ¿cierto?, sea algo que usted la maneje, pero la idea es que también no tenga, que lo haga sin regla, ¿ya? Para poder empezar a desarrollar un poco esa parte. Porque si lo hace con regla, obviamente él va a terminar dibujando el total del dibujo de forma técnica y, bueno, es ideal también. Pero para eso está el computador. La idea es que hablemos inicialmente el tema del dibujo eh, como concepto de dibujo técnico, ¿ya?
Después se ve lo que es superficie, cuánto va a ocupar, por ejemplo, ver los ejes de simetría y todo ese tema de que se trata de buscar en un, en un dibujo, ¿ya? El eje de simetría que está en este caso está aquí, ¿cierto? Porque si yo tomo este triángulo que está acá, ese triángulo que está ahí, y lo doblo, es el mismo que está al lado, ¿ya? Es un triángulo isósceles, el triángulo isósceles tiene solamente sí, solamente un eje de simetría, a diferencia de un equilátero que tiene tres, ¿ya? Ahí usted puede buscar eje de simetría, bueno, voy a buscar así, eje de simetría, triángulo equilátero, y voilà, ahí está, ¿ves? Si yo doblo el triángulo como sea, el triángulo equilátero es el que tiene las tres partes iguales por si acaso, ¿ya? Lo doblo a cualquier lado, voy a tener el mismo triángulo, ¿ya? Aquí habla de los tres tipos de triángulos, el eje de simetría el vertical, que es el del isósceles, el equilátero es de tres ejes de simetría, y el ángulo recto, aunque igual, yo creo que esta imagen está mala, porque si yo tiro un eje de simetría hacia allá, podría ser el mismo. A no ser que sea un triángulo escaleno, ¿cierto? Que no tiene ninguna parte iguales y obviamente ya no tiene eje de simetría. No, profe, el otro no le ¿No? sirve. No. Tiene 90 y los otros dos, uno es más corto que el otro. Ah, Pero ya que yo lo veo si lo igual. dobla por la mitad no le da. Le queda un lado más grande. Ah, ya. Sí, Se usa sí, el mismo plano que el primero. Es como lo mismo. claro. No, que hace que yo lo había visto más orientado como a un triángulo isósceles, de dos lados iguales. Para mí ese lado era el mismo que este, pero claro. Si son diferentes esos lados, ya no hay eje de simetría. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Ahí está escaleno, ¿viste? Tiene haber hecho más distinto el triángulo escaleno. Lo hicieron básicamente igual. Ya, vale. Finalmente, chillos, descripción del grosor de las líneas, ¿ya? En cuanto a lo que viene siendo lo que hablábamos recién, ¿cierto? Líneas gruesas, las que no se ven, las que son ejes de simetría, en fin, ¿ya? Vamos a hablar un poquito ahora del tema de la escala, pero quiero que se acuerden de este dibujo, que yo creo que más de alguna vez alguien ha tomado una ficha técnica, no sé, de cualquier cosa que se compró, alguna herramienta o algo así, y no sé si se han fijado que no siempre vienen las medidas. A veces vienen con códigos, por ejemplo, te habla del V2, del G3, el F1, ¿ya? Eso es para un informe, para un documento eh, más formal, de una ficha técnica, ideal, ¿ya? Porque no se te mezclan los datos, todas las letras son parecidas, ¿cachai? Pero para un plano no, ¿ya? El plano tiene que venir con los números, ¿ya? Porque generalmente uno hace esto, abajo pone una tabla, pone el F1, el F2, ¿cierto? Y al lado le pone las dimensiones, ¿ya? Eso es para un informe. Chillo, el tema de la escala es algo que complica un poco porque cuesta entenderlo, ¿cierto? Porque hay esa escala de 20 a 1. Chuta, yo no sé qué diablo significa 20 a 1. O la escala de 1 a 5. Es súper sencillo, ¿ya? Eso quiere decir la relación que existe entre el dibujo y el objeto. Siempre que se dice primero, la escala 1 es a 5, ya puede venir así. 1 es a 5, puede venir así escrito o puede venir, generalmente viene escrito así. 1, 2 puntos, 3, ¿ya? En ese caso indica que, por ejemplo, lo primero que me estáis indicando en la escala, el primer número que aparece, es lo que proporciona la información del dibujo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una escala de 3 a 7, por ejemplo, una escala que bien rara, de 3 a 7, quiere decir que 3 centímetros en el dibujo son 7 centímetros en la realidad. Si que estamos trabajando en centímetros, ¿ya? O si no en milímetros, porque es exactamente lo mismo. Eso que es un valor adimensional, ¿ya? Hay escalas de ampliación, hay escalas de reducción, y está la escala de 1 a 1, ¿ya? Ahí, me salió un gallito. La escala de 5 a 4 indica que 5 centímetros del dibujo son 4 centímetros de la realidad, ¿ya? Entonces, si yo tengo una regla, por ejemplo, de 20 centímetros, ¿ya? Y la quiero pasar a un papel, yo también la puedo escalar, ¿ya? Básicamente. Una escala de 1 a 1 es una escala real, la regla sería igual, y la escala de 3 a 5 sería, ¿cierto? Donde 3 centímetros del dibujo serían 5 de la realidad, ¿ya?
Entonces, si yo quisiera una regla de 20 centímetros, ¿cierto? Yo tendría que hacerlo de 12. Hago una regla de 12 centímetros, ¿cierto? Y esos 12 centímetros significan que son 20 en la realidad. ¿Ya? Así empiezan a funcionar las escalas. Aquí hay una otra idea, ¿cierto? Bueno, aquí dice la escala de 1 a 100, que es una muy ocupada, eso que utilizamos nosotros. Siempre tratemos de trabajar en valores enteros. 1 es a 10, 1 es a 100, ¿ya? 1 es a 20. Estas de 5 a 5 cuartos y son cosas más específicas, ¿ya? Porque así por último, si yo estoy viendo una escala de 1 es a 10, digo, dale, 1 centímetro de la realidad son 10, o sea, 1 centímetro del dibujo son 10 de la realidad. Entonces en mi mente yo multiplico todo por 10. No tengo que estar, entonces tengo que dividir por 5 y multiplicar por 3. Vale. Entonces un poco más sencillo trabajar con estas unidades así enteras, ¿ya? Nosotros utilizamos una reglita, ¿cierto? Para el dibujo de papel que se llama escalímetro, ¿ya? Nosotros no lo vamos a ocupar, pero existe, ¿ya? Que te hace medidas estándar para poder ir normalizando el tema de la... Perdón, para ir escalando el tema de los dibujos, ¿ya? Hay escala, por ejemplo, de ampliación cuando los objetos son muy pequeños, ¿ya? Por ejemplo, esto es un fulminante, ¿ya? O un detonador, que también se llama, que es para la parte de tronadura. La tronadura, cuando tú haces el pozo de perforación, ¿cierto? El otro día, bueno, cuando hice hay un alumno que no entendió un poquito. Mira, malla de perforación tengo que buscarlo así. Este es el que yo busqué. ¿Este está más encachado? No, este. Miren, chiquillos, esto es lo que le... Ay, qué maravilla, esto me da no sé qué borrarlo. Ya, vale. Por ejemplo, tengo una malla de disparo, ¿cierto? Que es una malla de perforación, chiquillos. Bueno, lo que hablaba recién. En la parte, esto es un túnel. La parte de aquí arriba son las coronas. Estas de aquí son las cajas, ¿ya? Las cajas. Las de abajo son las zapateras, ¿ya? Bueno, y lo del medio se llama producción, lo del medio se llama, lo que está al medio de ese cuadrito se llama rainura, que son 16 tiros, ¿ya? Tiros, pozos, perforaciones, jamás le digan hoyos, ¿ya? Los pozos chiquillos viene el jumbo, una perforadora, ¿cierto? Con una barra, un acero, ¿cierto? Y empieza a perforar. Hace una perforación, se le inyecta agua, se inyecta aire a presión, ¿cierto? Para que vaya barriendo un poco el material que queda en el pozo, ¿cierto? Uno se imagina un pozo de agua. No, pozo le decimos a los tiros, a las perforaciones para construir túneles o minería a cielo abierto, ¿ya? Se ponen de pozos, no me acuerdo cómo le dije, pozos, perforaciones, en fin, nunca hoyos, ¿ya? No, es que los hoyos están muy grandes. No sea un poco técnico. Chiquillo, entonces ahí después uno le echa explosivos, ¿ya? En toda una de esas, ¿cierto? Después los taconea, los amarra afuera y los hace tronar, ¿ya? Y se destruye eso y se saca el... Espera un poquito. Ya, disculpen. Está sonando el teléfono de... Un teléfono. Entonces, chiquillos... Eso es lo que estaba hablando, ¿ven? Ya se me olvidó. Ya, lo amarramos y lo hacemos tronar. Ya, entonces en el fondo después todo se queda el espacio, nosotros lo sacamos y así vamos avanzando en la construcción de los túneles. Entonces, por ejemplo, con un disparo yo puedo avanzar 3 metros, ¿ya? Disparo, tronadura, en fin, ¿ya? Nunca balazo, ¿ya? Pero sí disparo se habla, ¿ya? No, un alumno dijo, no, que no es balazo. Los balazos son otra cosa, ¿ya? Estos son disparos. Para nuestro conocimiento técnico, a eso me refiero, ¿ya? Bueno, y lo que va de... Eso yo, se me olvidó. Lo que va en el fondo, adentro del iniciador, se llama fulminante. El fulminante es tan chiquito que, por ejemplo, parece como un dedo meñique, ¿ya? Y ese dedo meñique, chiquillo, bueno, es de ese porte. Si yo lo quiero mostrar en un plano, tiene un chip adentro, ¿cierto? Un nanochip. Tiene
los tapones, tiene una carga, ¿cierto? Una configuración. Y eso básicamente no se ve a simple vista. Entonces, si yo lo quiero mostrar en alguna parte, ¿cierto? Lo puedo digitalizar. Y ahí se hablan de escalas de ampliación, ¿ya? De 5:1, 10:1, 20:4. No sé qué significa esto, que 5 centímetros del dibujo es 1 centímetro de la realidad, ¿ya? Y ahí usted puede interpretar los otros dos también. A diferencia de la escala de reducción, ¿cierto? Que son al revés, de 1 a 100, 1 a 500, 1 a 1000, y ahí usted puede definir la que usted quiera, ¿ya? Yo le recomiendo que siempre trabajemos en escalas con números cerrados, porque esa 3 a 7, 5 o 3 a 8 son bien complicadas, porque en el fondo van a decir, tengo 3 a 8, entonces 3 centímetros de aquí son 8 en el fondo, después 8 por 3, al final es un atado. Entonces, en el fondo, yo creo que es más fácil trabajar con escalas enteras, ¿cierto? Sobre todo para de ampliación. No podemos hacer una escala 1 a 1 de una malla perforación, ¿cierto? Pero sí la podemos escalar. Al revés, escala de reducción. Esta yo la puse, bueno, la imagen no está muy encachadita, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver aquí dice escala 1 a 20, ¿ya? 1 centímetro de la realidad son 20, perdón, 1 centímetro del dibujo son 20 de la realidad, ¿ya? Obviamente yo al hacer esto, al agrandar o al achicarlo, ¿cierto? Pierde la proporción, entonces tampoco es representativo de la realidad. Hay que tener el plano, ¿ya? Finalmente, chiquillos, con esto ya termino, vamos a hablar de las acotaciones, ¿ya? Aquí hablamos nosotros de cotas y acotaciones. Las cotas son cotas de nivel, ¿ya? Asociado a cuántos son los metros de alturas que tenemos, o cuántos, por ejemplo, metros sobre el nivel del mar estamos, la cota 1800. 1800 metros sobre el nivel del mar. Cota 2100, 2100 metros sobre el nivel del mar. Esas son cotas. Estas son las acotaciones, que generalmente se confunden, ¿ya? Al principio hablábamos de unas líneas delgaditas continuas para las auxiliares de cota. Bueno, estas son las auxiliares de cota. Cuando usted está haciendo un dibujo, supongamos este dibujo que acá, ¿cierto? Usted tiene que marcar básicamente, ¿cierto? Después el computador le dice, bueno, aquí tomamos la medida, usted pincha ahí, y se proyecta, ¿cierto? La dimensión del segmento. 42, 57, 20, 75, ¿cierto? Ahora, si fuese un croquis, bueno, a lo mejor no necesariamente esto debería medir 42, puede medir 38. Si usted le pone 42, es 42, ¿ya? Con respecto al croquis, ¿ya? Hablamos de la proporcionalidad, no de la medida exacta. En el dibujo técnico, en el dibujo de CAD, claro, ahí sí es exacto. Porque te toma el punto, después toma el punto y se va a amarrar una línea. Entonces te dice, ya, ¿para dónde quieres hacer la línea? No, para la derecha. Ya, ¿vale? ¿Cuánto? 42. Entonces toma 42, enter, pum, y se cierra y hace 42 centímetros hacia la derecha. O 42 milímetros, en fin, lo que están buscando. Línea de cota, chiquillos, ¿ya? Que básicamente es las medidas, ¿ya? Son las flechitas que no son intersectadas por el número. Por ejemplo, en este caso, esta medida que está acá, ¿ya? Esa que está ahí está mala. Y todas están malas. No es que estén mal medidas, sino que están mal propuestas. Porque la medida siempre tiene que ir sobre la línea. ¿Ya? Como así. Nunca la va a cortar. Ni abajo, no. Siempre arriba. ¿Ya? Bueno, eso de ahí. Las cifras, bueno, siempre son en la línea de cota, lo que les preguntaba, lo que les mostraba recién, ¿cierto? Y los símbolos convencionales, por ejemplo, cuando hablamos de radio. Cuando usted hable de radio, el computador y quiera medir un radio, él le va a decir R14, R15, R13 punto algo, ¿ya? El resultado que usted tenga, ¿ya? Pero no se vaya a poner así, porque si yo mido desde ese punto hasta ese punto, también es 14, ¿ya? Que también es un radio. Pero la forma correcta y formal es así, R14. Cada vez que usted vea esa R, dice, es que el círculo que está ahí, o el componente que tiene un semicírculo, es de radio 14. ¿Ya? Y el diámetro es representado a través de una letra omega. ¿Cuál es la letra omega? Esta que está, no sé dónde está, acá. Ese que está ahí dice omega 30. Ese es la fórmula para representar el diámetro. ¿Ya? Diámetro 30 o radio 15, cualquiera de los dos. Bueno, y así usted podrá ver lo otro de los dibujos. No, mentira. No, sí, estamos al final. Ya, ahí estamos bien. Esa es la parte de un dibujo como la forma real y correcta de desarrollarlo.
Y bueno, existen algunos sistemas de acotaciones. Voy a poner dos sistemas: serie, paralelo o combinado, ¿ya? Paralelo y serie, eso es lo que más ocupamos nosotros. Aquí, chicos, ya es justo netamente el consumidor. Usted definirá cómo trabaja. Pero hay una que siempre es un poco más, visualmente entrega un poco más de información. Por ejemplo, es el mismo dibujo. Uno está en serie, otro está en paralelo. El paralelo, por ejemplo, dice que este vale 30. Este vale 27, este vale 29, este vale 24. ¿Cierto? Y en total son 109. El dibujo al lado también me dice, mira, Matías, también son 109. Vale, 109. Pero ¿qué es lo que pasa? El primero dice que vale 30, bacán. 30, 30. El segundo 57. Ah, yo debería empecé a complicarme. ¿Por qué? Porque la medida de ese no la tengo. Tengo que empezar a restar. Después en el 85. Ah, entonces tengo que restar el 109 menos el 57, me va a dar el 29. ¿Cierto? Que el 85 de la medida de ahí está acá. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos buscando. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que tiene entre serie y paralelo. Ahora me he combinado, se pueden ocupar las dos, pero como les digo, chiquillos, acá ya no hay un tema de que diga no, que está malo, que usaste. No, los dos están aceptados por la norma europea, así que los dos los podemos utilizar. ¿Ya? Dicho eso, chiquillos, espero que les haya quedado claro. No sé si alguien que tenga alguna duda o consulta. Si no la hay, ¿Este Power después yo lo puedo ver o no? sí, por supuesto. ¿Yo lo encuentro en el Microsoft o en la aplicación o en el internet? Los voy a subir a las dos partes, porque Vale. hay un compañero también que me preguntó lo mismo y le acomoda más el Teams, pero de todas formas, la herramienta formal siempre, chiquillos, siempre van a estar los Power en el sistema, ¿ya? O Ya, si no, gracias. usted me puede decir, oye, profe, no subiste las diapos, ¿la puede mandar o puede subir?